A veces nos centramos mucho en cuáles son los géneros que más audiencia tienen, dónde podríamos conseguir más oyentes o qué formato es el que mejor nos conviene para crecer, pero se nos olvida quizás lo más importante, el nicho de nuestros podcasts. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Bienvenido o bienvenida al último capítulo de la semana, al otro lado del micrófono. Y hoy, como sabéis, toca cerrar la semana y toca hacerlo con un capítulo de opinión. Ya sabéis que me gusta desahogarme y liberar un poquito de tensiones, pues opinando libremente, que para eso es mi podcast y hago con él lo que quiero. Y el viernes pues es un poquito más libre para contaros qué me pasa por la cabeza. Y hoy quiero hablaros de ese gran olvidado últimamente en los podcasts, y es el nicho. El nicho, que los podcasts precisamente al principio, cuando todo esto empezó, nos centrábamos mucho en contar algo sobre algún nicho determinado, y parece que últimamente esto del nicho se pierde cada vez más y nos centramos más en a ver dónde hay más oyentes, a ver qué formato es el que más oyentes me puede dar, qué formato es el que más números acumula, porque es el formato que más números económicos me va a dar. Y quizás el número de nuestros oyentes, el número de nuestra audiencia, si bien es importante, lógicamente, porque para alguien grabamos, pero quizás se nos olvida mucho más que debemos centrar nuestro tiro para dar en la diana. Y esto viene a colación de un podcast que encontré hace muy poquito en una noticia, concretamente de la empresa Salmón Expert de Chile. Y es una empresa dedicada a la cría del salmón o a la piscifactoría del salmón para, lógicamente, su venta y distribución, que ha fundado un nuevo podcast en esto precisamente, en la cría y pesca y piscifactoría del salmón, que vosotros diréis, pero ¿a quién le importa un podcast sobre la cría del salmón en piscifactorías para luego venderlo? Bueno, pues precisamente a muchos criadores y chefs y todo lo relacionado con la industria del salmón, porque aunque parezca que no, fijaros aquí en España, por ejemplo, con la industria porcina, toda la cantidad de personas que trabajan en ella, y seguramente si hubiera un podcast especializado en la cría, en la crianza, en la venta, en el trato de la carne de cerdo, pues seguramente se llevaría a muchos, pero que muchos oyentes en nuestro país que están interesados en este tipo de carne. Pues pasa lo mismo con la empresa Salmón Expert de Chile, que está especializada, tiene un podcast muy de nicho, de ultra nicho, en esto precisamente. Claro, la primera empresa que haga esto, se va a llevar a todos los oyentes de ese determinado nicho. Y si encima ese nicho está especializado en lo que trata su empresa, pues es, la mejor carta de presentación para todos sus productos que podáis imaginar. Y esto precisamente es lo que creo que se nos olvida cuando pensamos en crear un nuevo podcast. Cuando pensamos en crear un nuevo podcast decimos, bueno, pues voy a hablar, no sé, algo que me gusta mucho, de series. Bueno, pero es que de series hay 1000 podcasts distintos. No, pero de series españolas. Bueno, pues que de series españolas también hay mucho podcast, tienes que centrar un poquito más el tiro. No, pues voy a hablar de series españolas de ciencia ficción. Bueno, ahí ya empezamos a centrar mucho el nicho y probablemente si eres uno de los primeros podcasts que hacen eso, pues te lleves a multitud de oyentes y fidelices mucho porque se acaban acostumbrando precisamente a ti porque tú les das lo que ellos están buscando. En definitiva, das en la diana. Con esto no quiero decir que luego cada persona haga lo que vea. Lógicamente yo no voy a entrar en vuestros micrófonos para deciros lo que tenéis que hacer, pero sí que es un consejo, si queréis especializar y dar un contenido muy pero que muy acertado e ir a conquistar un nicho, que centréis el tiro, no hagáis un podcast de humor. Bueno, sí, pero de humor, ¿qué? De humor improvisado, de entretenimiento, de entrevistas con humor, ahí ya centramos un poquito más el tiro, de entrevistas con humor improvisado, entrevistas con humor improvisado en directo, entrevistas improvisadas con humor en directo en eventos en vivo. Ahí yo creo que todos más o menos sabéis por dónde voy. Acabo de escribiros
uno de los podcasts que más éxito están teniendo en los últimos años. Muchos sabréis cuál es, porque lo he repetido durante los últimos meses, uno de mis podcasts favoritos, y es un claro ejemplo de algo que ya se hacía. Antes se hacían muchos podcasts de humor, antes se hacían muchos podcasts de humor improvisados, pero ¿cuántos podcasts de humor improvisados en eventos en vivo se hacían? No tantos, y ahora sin embargo empiezan a salir muchos. Y con el caso de podcast de pesca especializados en salmón, podcast especializados en pesca de salmón en piscifactorías, os acabo de escribir el podcast de Salmón Expert. Como veis, hay que centrar un poquito, y antes de ponerse a grabar episodios, centraros un poquito en los podcasts que queréis hacer porque os gustaría escuchar dichos podcasts. Y precisamente hablando de podcasts que os gustaría escuchar, cerramos la semana, como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts, que sean de nicho o que sean generalistas, me da igual, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram, al que podéis acceder a través de t.me/al otro lado del micrófono, para votar allí vuestro capítulo favorito de esta semana y de esta manera pues ayudarme a configurar una mejor parrilla de cara a próximas semanas o próximas temporadas. Y hablando de próximas temporadas, se va acercando el final de esta, y a final de temporada habrá cierto premio a todos los que estéis en el canal de Telegram. No quiero poner un número en concreto, ya sabéis que llevo meses intentando llegar a los 200 suscriptores, pero no quiero poner límite a ese premio, a ver si superáis los 200, incluso los 250 suscriptores, y en el número 800 anunciaré cuál es dicho premio para todos aquellos que estéis suscritos en el canal de Telegram de Al Otro Lado del Micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.